Bueno, estamos en el restaurante El Cerrito, Los Quebrachos, amigos y amigas que me ven por este medio. Es un lugar muy bonito acá. También tiene una sala de capacitaciones, que donde pueden venir también pueden venir a algunas instituciones a dar su capacitación acá. Tienen las instalaciones muy bonitas. Y también abajo, pues, también en la parte de abajo se mantiene, es para capacitaciones. Así es que aquí estamos en el Cerrito, Los Quebrachos, para llevarles pues este lugar y que todos aquellos que quieran venir aquí a disfrutar de este lugar lo pueden hacer. Aquí tenemos un equipo muy bueno capacitado para atender a los clientes. Daniela, Roxana y Julia son el equipo. Así es que aquí les dejo las imágenes de este lugar. También tenemos degustaciones de dulces típicos para poder pues disfrutar de este lugar. Aquí tenemos a la compañera Tita, una fundadora del grupo Morazán de la comunidad Segundo Monte. Así que saludos amigos que nos ven a través de este medio. Un bonito lugar acá para poder venir en familia a disgustar de los diferentes platos que tienen acá en este lugar. El Cerrito, usted pasa la comunidad Segundo Monte antes de llegar a Quebrachos, está el rótulo, dice restaurante El Cerrito. Así que aquí les dejo las imágenes para que los que quieran venir a conocer, pues a disfrutar en familia, lo pueden hacer. Bien amigos y amigas que me ven por este medio, nos encontramos en el restaurante El Cerrito, acá en Los Quebrachos. El Cerrito es un lugar muy bonito acá en la comunidad de Los Quebrachos. Pues estamos acá para llevarles las imágenes de acá de este lugar y también poder a- contar alguna historia que tenemos por acá. Así es que acá les voy a dejar la, la imagen. Allá al fondo tenemos el cerro Cacahuatique. Acá se mira el cerro San Simón. Bueno, había Rosario. Así es que aquí estamos en el cerrito. Estamos en el cerrito, un lugar muy atractivo para venir a pasar la tarde en familia. En familia, aquí tenemos el restaurante. También tenemos cabañas para descansar. Aquellas personas que quieran descansar, pues tenemos cabañas también. Tenemos una sala de capacitaciones también para poder pues estar en el día. Así que aquí estamos en Los Quebrachos o Cuaytique, departamento de Morazán. Ahí aquí les estoy dejando la panorámica para que podamos conocer pues, dónde estamos ubicados. Así es amigos y amigas que aquí estamos siempre llevando llevando la historia a, a la, a a la comunidad que me sigue. Así es que aquí vamos a continuar con la historia para que podamos conversar pues con los amigos que me siguen en YouTube. Bien, decíamos que ahora pues vamos a contar una historia que muchos amigos han estado esperando en el canal. Sabemos que tenemos muchas historias que contar. Yo estuve en
en muchas operaciones militares, en muchas actividades militares en el oriente del país. Para los que no me conocen, pues soy Rufino Canales. Vivo acá en Jocuaitique, departamento de Morazán, El Salvador, Centroamérica. Así que ahora les vamos a contar la historia que han estado esperando mucho, las exploraciones en el CENFA. El CENFA era un centro de entrenamiento militar de la Fuerza Armada que queda en La Unión. Ahí es el lugar donde construyeron el cuartel, era una hacienda algodonera de La Unión, le decían el Pilón. Así es que esa es la historia que les voy a contar, pero antes de eso quiero hacer un antecedente sobre este cuartel y sobre el ataque que se realizó en el 85, el 10 de octubre del 85. Así es, amigos y amigas, que les voy a dejar esta historia. Bueno, decirles que anteriormente les había dicho que las fuerzas especiales se fundaron a finales del 84. Cuando se desmonta la brigada Arce Sabla, se pasa a la nueva fase de guerra de guerrilla. Se crean las unidades guerrilleras y luego pelotones de fuerzas combativas regular, y aparte de eso se crean las fuerzas especiales, que era una unidad muy especializada técnicamente, físicamente, psicológicamente, y la verdad que teníamos que tener buenas condiciones de salud también para estar en esa unidad. Así es que les voy a contar esa historia. Bueno, fue un proceso de formación de las fuerzas especiales del 84. Casi todo el 85 se formaron más de 6 meses de preparación en muchos aspectos físicos, un acondicionamiento físico que tenía el combatiente. Se preparaban técnicamente cómo infiltrar un cuartel, cómo superar diferentes dispositivos de seguridad, alambradas, muros, dispositivos de campos minados, todo eso, cómo infiltrar, todo eso era un proceso de preparación técnica. Yo pasé el curso, que en otro momento voy a contar las dos fases cuando yo entré a las fuerzas especiales, pero ahorita estoy haciendo un, una breve, un breve antecedente a lo que ocurrió en el CENFA. Cuando la primera promoción de fuerzas especiales se prepara, ya estaba lista todo, había que pasar el curso, luego había que pasar la prueba. Y una de estas pruebas fue el ataque al CENFA. El CENFA lo construyeron ahí por el 84 también, en La Unión. Ahí preparaban toda la recluta, todos aquellos reclutas que iban a reponer todas las bajas que tenían los batallones, tanto especiales como cazadores. Allí se preparaban, era un curso como de 3 a 4 meses, y ya cuando estaban listos, los mandaban ya a, a cubrir los diferentes batallones, las diferentes secciones, compañías. Así es que eso era. Pero recordemos que el ejército salvadoreño había recibido un financiamiento y que había que eh, eh, aumentar un ejército de 30.000 a 60.000 soldados para poder derrotar a la guerrilla. Y por eso era que reclutaban todos los días, todos los meses reclutaban y los llevaban hacia el cuartel. Así que esa es la historia que voy a contar. Entonces, las fuerzas especiales les dieron esa misión de, de atacar el CENFA, destruir el cuartel. Era un cuartel bastante grande, habían como quizás como unas 12, 14 barracas por ahí. Barracas son los pabellones, más las áreas administrativas, las áreas de la comandancia, el jefe general que estaba allí, áreas de cocina, todo eso, pues era una infraestructura muy grande. Aunque en el 85 todavía era una infraestructura provisional de material que lo podían mover, por ejemplo madera, zinc, todo eso, ¿va? Pero el sistema de seguridad también era algo complicado, porque había un batallón de seguridad que se encargaba de custodiar el cuartel, de mantener toda la seguridad, tanto en la noche como en el día.
mantenían toda su área de campo minado al costado norte, al costado norponiente, porque al costado sur era la línea del tren, ahí era como más accesible. Y al costado oriente, pues también ahí pasaba la línea. Entonces, era así como el diseño. Entonces, pero cuando las fuerzas especiales del RP se preparan en Morazán, después de hacer varios simulacros acá de golpes de mano, de infiltraciones, los mandan a que se fueran a probar al CENFA. Entonces, en julio del 85 se trasladan las fuerzas especiales de Morazán para, para Jucuarán, al tablón de Jucuarán. Estando en el tablón de Jucuarán empiezan a salir grupos de 5, de 6, a hacer reconocimiento del terreno hacia la Unión. Es una buena distancia de quizás como de unos 40 kilómetros así en línea recta, 40 kilómetros de Jucuarán a la Unión. Más o menos, no estoy dando coordenadas exactas, pero más o menos eran como unos 40 kilómetros. La ruta era pues pasar la zona de Chirilagua, el Capulín, subir al Cedral, la Nariz del Diablo, la Marayonera, y allí se podía desviar uno. Habían dos rutas, una para el Piche y la otra podía ir a salir al Zapote hasta la Lagua y llegaba al Cerro El Giote. Y la ruta del Piche era el Piche, el Coyolito, a salir a la Maquigua y llegaba allá por Piedras Blancas en el volcán al Cantón El Ángel, allá por el volcán de Conchagua. Esa era la ruta y de ahí uno ya se iba un poco acercándose. Esa era la ruta. Entonces, pues decirles que las unidades empezaron a salir de grupos, agrupaciones de 5, 10, a hacer reconocimiento, exploraciones, a hacer las infiltraciones. Así estoy dando breves detalles, va. Para el, para el 10 de octubre, pues, el 10 de octubre fue el ataque contundente, donde se infiltraron casi un 60% de todas las barracas. Se burló toda la, como el dispositivo de seguridad que se tenía ahí, y fueron infiltradas las instalaciones y fueron atacadas con puro explosivo. Se llevaban cargas de 1500 gramos, que es como el tamaño de un bote de leche. Eso era, y que el combatiente solo llegaba a la puerta y la rodaba ya activada, y esa iba a estallar allá y uno se retiraba hacia atrás a unos cuantos metros. Entonces ese era como la estrategia, como la táctica para atacar un cuartel, pero a esto se sincronizaba todo los relojes de cada unidad que iba infiltrando a través de algunas consignas de chasqueos de radio de comunicación. Cada unidad iba dando su informe que ya estaba listo. Y la unidad, la última que tenía que reportar, era la unidad donde iba al lugar más complicado, porque esa era la que se iba a tardar más en llegar. A veces para infiltrar un cuartel había muchas variantes. A veces uno podía estar explorando, hacer pues recabar información día con día, pero podían haber modificaciones en la noche que uno podía ir al ataque, y podían haber unidades adelantadas, podían haber otros campos minados que uno no los había podido detectar, y podían haber algunos movimientos, turnos rotativos del ejército, toda una serie de cosas que podía pasar, y que esa era una variante y que podía dificultar a la hora de hacer el ataque. Así es que todo eso se tomaba en cuenta. Bueno, como les dije, el CENFA fue infiltrado por el costado norponiente, por el polígono de Tiro. Por ahí está el polígono de Tiro, casi al norponiente. Por ahí fueron infiltrados 60 combatientes en varias direcciones con puro explosivo.
Nada de mortero 81, ni nada por el estilo, ni nada de trabajadores que explotaron en tambos de gas. Eso es mentira. Eso es mentira. Fueron puros combatientes, en calzonetas, chuñas, camuflajeados con tile, carbón. Entraron con, con un bolsoncito lleno de explosivos y el fusil recortado. El fusil recortado. Así fue la infiltración. Y luego, pues, a las 2:30 de la noche, se rompió el secreto. El secreto se rompía en el lugar más complicado. Allí se rompía el secreto y porque se suponía que esa unidad que iba al lugar más complicado le iba a costar más entrar. Por eso es que esa unidad rompía el secreto. Ya se suponía que todas las otras unidades ya estaban listos solo para romper el secreto. Así es que el CENFA fue infiltrado por combatientes del RP de Morazán. Fueron más de 400 bajas las que hubieron ahí, entre muertos y heridos. Se destruyeron muchas barracas, parte de alguna infraestructura donde estaban los puestos de mando. Quiero decirles que hubieron 12 bajas nuestras ahí, 12 combatientes que quedaron muertos adentro. No sé de qué forma murieron, si fue que el enemigo chocó con ellos o el mismo explosivo, no sé, la verdad. Y un combatiente que quedó herido, que era radista y que se supone que fue capturado. Eso fue. Estoy dando relatos así muy breves para que más o menos se ubiquen ustedes de qué estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? Una vez se hizo todo el ataque y todas las unidades ya estaban en control, en comunicación, se valoró que se había garantizado en un 90% el objetivo. Entonces el jefe militar dio la orden de retiro. Los jefes que estaban al mando de esta operación, Raúl Mijango, era como el jefe militar que estaba a cargo, y el jefe operativo que estaba en el mero combate era José Luis. José Luis era como el entrenador, y él le gustaba ir a verificar con su tropa para que todo saliera bien. Así es que esos son los detalles menores que estoy dando. Luego de que se dieron la orden de retirada, nuestros combatientes salieron hacia, hacia la Marayonera. Era como el punto de concentración en la mañana. Ahí se había quedado que se iban a recoger todas las unidades a las 6 de la mañana, porque era como un periodo prudencial para poder llegar allí caminando. Nuestros combatientes no lograron salir por donde habían dejado los zapatos, los uniformes, sino que salieron por otro lado porque ya teníamos los aviones encima, ya había alguna reacción. Entonces pudieron salir chuñas, toditos chuñas salieron, dejando los zapatos y la ropa allá cerca del cuartel, y vinieron a la Marañonera cargando heridos, porque venían varios combatientes heridos. Venía Nelson, venía el Rey y otros más que venían heridos. Trajeron a estos combatientes, se reunieron en la Marionera en la mañana. Ahí estuvieron, escucharon a los partes de guerra. El ejército tendió una línea de fuego desde el Delirio hasta Chirilagua para ver si podía caer la guerrilla que venía, pero no fue posible. Hay una historia ahí de una columna que bajó por la Marionera y vio a los guerrilleros, pero de tan grande que fue el impacto, el ataque, pues ellos tuvieron miedo y mejor se desviaron por otro lado y no quisieron topar. La dificultad que tenían los combatientes allí en la Marayonera es que ya estaban sin munición y no tenían munición, solo el muy cargador que tenía, y todo había sido gastado allá en el cuartel. Así es que les dejo estos detallitos para que más o menos sepan de qué voy a hablar. Así que esa operación fue de mucho impacto, y eso le dio un auge muy importante al RP, y que sus fuerzas especiales estaban preparadas para infiltrar a cualquier instalación que tuviera la Fuerza Armada.
Así es que eso es como un preámbulo de lo que les voy a contar cuando yo estuve explorando el CENFA. Quiero decirles que ya entrando a las exploraciones del cuartel, quiero decirles que el 89, ahí por junio del 89, todas las fuerzas especiales que estaban en el Cerro Tigre se vinieron para Morazán y dejaron el grupo de exploración allá en el Cerro Tigre, donde estaba mi persona, estaba Rutilio, estaba Berna, Arturo y estaba Marión. Marión era uno de los del grupo de exploración anterior que había sobrevivido, porque el grupo de exploración anterior lo aniquilaron en la Joya del Arpa. Una unidad de Recóndor infiltró y los encontró ahí leyendo una carta, él los atacó con granadas de mano, los aniquiló, solo Marión y Joche fueron los que sobrevivieron de ese ataque. Así es que para los que dicen que nosotros no contamos cuántas bajas tenemos, pues ahorita les estoy diciendo los golpes que nos dio también la Fuerza Armada. Así es que eh, eh, eso, eso les iba a decir, eso les iba, eso les iba a decir porque muchos dicen que nosotros no contamos las bajas que tenemos, va. Pues entonces, camaradas, amigos y amigas que me están viendo por este medio, quiero decirles que nosotros nos quedamos en el Cerro del Tigre porque se suponía que las fuerzas especiales venían a Morazán a atacar los matas, a atacar las posiciones de Gotera, el cuartel de Gotera. Entonces, por eso se venían y nosotros nos quedamos allá en, en el Cerro del Tigre porque teníamos la misión de explorar el Pacayal y el Cenfa. Así es que eso es la historia que les voy a contar. Bueno, decirles que en junio nosotros nos habían conseguido todos los uniformes militares, botas, uniformes camuflajeados, y está un radio operador de un PRC 77. Andábamos para tratar de que la gente se confundiera. Así es que, bueno, salimos del Jocote Dulce, bajamos por Candelaria, La Joya de Ventura, San Jorge, San Rafael Oriente, llegamos al tránsito, Moropala, Jucuarán. Quiero decirle que cuando íbamos llegando a Jucuarán, tipo 4 de la tarde, allá por Tablón, oímos un fuerte ataque allá por el alambre. En el alambre se había infiltrado un grupo de los gatos, y habían puesto una emboscada ahí y aniquilaron a 3 compañeros ahí, a 3 compañeros en ese momentito. Pasaron 3 helicópteros de la tercera brigada a recoger a esos soldados. Yo recuerdo que nosotros andábamos los AK-47 nuevecitos y yo le decía a Mario, mira, démosle a esos helicópteros porque iban casi, pero súper bajitos. Y me dijo aquel, mira, en las condiciones que estamos aquí no podemos, me dijo, porque estamos en una vereda, en una zacatera, que nos agarraban a ras si nos rafagueaban, ¿va? Entonces mejor nos quedamos ya, después escuchamos el parte de que habían muerto esos combatientes ahí. Así es que luego pues llegamos a Jucuarán, nos reunimos ahí con el jefe y la orden era que teníamos que esconderlos acá 47 y que nos iban a dar M16 para salir para el CENFA. Bueno, nos prepararon todo, comida, una serie de cosas que teníamos que llevar, dinero porque había que comprar la comida en el camino, todo eso. Entonces, salimos siempre considerando la ruta esa, La Ceiba, Concepción de Oriente, El Capulín, La Marañonera, El Zapote, Salalagua y llegar allá al Cerro del Giote, después bajar al Pilón. Esa era la ruta, la hicimos, la reconocimos y todo, pero solo en esa ruta nos estuvimos casi 9 días, 9 días. Después empezamos a hacer los reconocimientos al al costado. Bueno, la verdad es que nosotros nos habían dado una brújula
y una carta topográfica, que nosotros teníamos ya más o menos el conocimiento cómo medir las millas o kilómetros en la carta, y podíamos orientarnos con la brújula de las que habíamos recuperado al ejército, las podíamos usar también. Así es que estuvimos, bueno, la ubicación en la carta topográfica salía que era, no decía ahí el cuartel del CENFA, nada, sino que solo ubicábamos la hacienda del Pilón. Pero como nosotros en la noche avanzábamos y en el día mirábamos la carta, pues al final y al cabo, cuando acordábamos, teníamos enfrente los garitones. Teníamos enfrente los garitones porque no sabíamos que ahí era. Bueno, llegamos ahí a una haciendita antes y había unos paramilitares ahí cuidándola. Y bueno, en mi cuenta se dieron ellos que nosotros pasamos ahí a las de ellos. Pues estuvimos ahí observando toda esa zona, los garitones, los faroles que pasaban girando así, controlando toda la zona porque había un cerco y antes de ese cerco era como unos terrenos ahí de pastos para ganado, pero era una carbonera, un zarza la que había allí, y abundaban mucho los coralillos, y abundaban mucho los cascabeles. Yo recuerdo que nosotros movíamos un matoncito, ahí habían cascabeles chiquitos, y vieras que era bien complicado estar ahí en esa zona, porque era como así en una zona bien fangosa, como barrialosa, aguajosa, que en el invierno se empantanaba ahí. Entonces, pues la verdad es que estuvimos haciendo esas exploraciones ahí. Después de una cerca había que pasar una quebradita que había ahí antes de pasar el polígono de tiros. Al costado norponiente había como un desagüe. Yo no sé si ese desagüe era que venían de las aguas servidas de la cocina del cuartel, pero había que pasarla, después pasar el polígono de tiro y luego había que pasar el campo minado. Después estaba una cerca, y uno topaba con el muro, ya estaban los garitones en línea. Así es que era era bien difícil ya el ejército con esa mala experiencia que había tenido el 85. Había modificado todas las instalaciones, ya la infraestructura ya era ya de concreto, había modificado todo el sistema de luces, de alumbrado, el sistema de campos minados y la seguridad, porque había un batallón que le decían el CENFA ahí que pasaba cuidando el cuartel. Pues luego nos regresamos caminando, a veces caminamos de ratos en el día, ratos en la noche, ratos descansábamos, pero la verdad es que era un desgaste bien tremendo, porque el desgaste físico en caminar y el desgaste de, de pelo también era tremendo, y eso pues debilitaba al combatiente. Así es que nosotros bueno, teníamos que aguantar todo eso. Luego venimos a Jucuarán, presentamos el informe, cómo estaba la situación, las rutas que habíamos descubierto y las rutas de reconocimiento, y nos quedamos a descansar un tiempito por ahí. Luego pues llegó Nelson de, del Tigre. Ya él había estado antes en esas operaciones del CENFA y ya tuvimos que ir con él nuevamente. Pero seguimos la misma ruta, ¿va? Seguimos la misma ruta, el Capulín, la Marionera, y luego de ahí pues nos desviamos hacia el sur, al Piche, al Coyolito, a la Maquigua. Ahí en la Maquigua había una familia que eran padres de una guerrillera que estaba en Jucuarán, que no recuerdo el nombre, cómo se llamaba la muchacha, se me ha olvidado, pero de sobrenombre los compas le decían la venadita, le decían, que se me ha olvidado el seudónimo, pero ahí vive la muchacha, ahí lo que no sé es dónde está, para poderla buscar y poderla entrevistar. Llegamos allí, a Andes Abad, y allí nos dieron cena, comimos, nos dieron sandía, luego nos preparamos para salir
hacia el CENFA. Antes de ese cuartel, antes de pasar una laguna que está por ahí, había una colonia de gente refugiada, creo que era, y esa gente era bien apegada a la Fuerza Armada porque tenían hasta armas. Bueno, nos fuimos, llegamos nuevamente a las instalaciones, estuvimos observando el costado norte, el costado norponiente y el costado sur, porque era la parte donde ellos confían más, porque había más población, ahí estaba la línea del tren, por ahí era el movimiento de la Fuerza Armada hacia la Unión. Entonces estuvimos en esa zona porque la idea del ataque al cuartel ya no era infiltrar con todas las condiciones que habíamos observado nosotros que ellos tenían. No era posible infiltrar descalzo, a poner las cargas explosivas a las barracas, no. El ataque se consideraba que podía ser un ataque con rampla de unos 200 metros de afuera o con artillería. Con artillería, eso era con RPG-7 o morteros 60. Eso era el plan, por eso que hacíamos los reconocimientos. Y estuvimos haciendo como unas 4 exploraciones. Yo recuerdo que por ahí hubo una gente que dijo que ellos eran de Jocuaitique antes y que se habían ido a vivir ahí. Nos conoció a Marión, porque Marión era de acá de Jocuaitique. Bueno, algo la disimulamos nosotros y pudimos darles a entender a ellos que éramos de la Fuerza Armada. Hicimos como unas cinco viajes de reconocimiento, pero que al final pues se vino todo eso de la ofensiva y que ya no, la misión no se desarrolló y nos dieron orden que nos trasladáramos para el Cerro del Tigre, así es que estuvimos ahí en Jucuarán. Estando ahí en Jucuarán nos pasó varias zorras, como la llamamos, o varias cuestiones complicadas. Recuerdo que estábamos en la Ceiba y los gatos habían llegado por ahí cerquita, nos hicieron un ataque indirecto con AB-79 porque ellos no quisieron atacarnos porque ellos sabían quiénes estábamos ahí. Me contaba Nectalí que ahí estaba Manzano. Y ellos lo que hicieron primero fue pedir el helicóptero, el artillero, para que nos roqueteara. Bueno, sí nos sorprendieron, porque estábamos comiendo nosotros el desayuno cuando sentimos los roquetazos. Bueno, sentimos el helicóptero que empezó a sobrevolar. Luego cayeron unas M79 sobre un palo de ceibo que estaba ahí. Nosotros nos retiramos y no pasó nada. Lo seguimos después, pero no, hasta Valle Nuevo lo seguimos y no lo pudimos alcanzar porque nosotros sabíamos que eran los gatos. Habían dormido casi a 20 metros de nosotros y no tuvieron huevos de topar. Así es, amigos, que aquí les he dejado esta historia. También quiero contarles que estando en el tablón, estando en el tablón, pues, estando en el tablón, nos informaron que había entrado una compañía, no sé de qué batallón, si era de los Montiques, por las iguanas. Entonces, y nos ubicaron que iban a dormir en Las Joyonas. Las Joyonas era un caserillito de gente campesina ahí en Jucuarán. Entonces, a nosotros nos informaron que ahí habían llegado a dormir. A las 5 de la mañana me dice Nelson: mira, Rufino, me dice, te vas a ir para la Lajita porque el enemigo está en Las Joyonas. Hay que mantener el control para ahí, llévate los binoculares y ahí te vamos a mandar el desayuno. Y me dieron un compañero de radista, va. Entonces, pues, me fui yo a las 5. Estando ahí, cuando empezó a salir el sol, empiezo a observar con los binoculares hacia el lugar, a La Joya. Ya empecé a ver ahí el grupo de soldados que estaban levantando los ponchos. Hicieron fuego allí, hicieron sopa. Después lo reunió, estábamos como a un medio kilómetro. Después lo reunió el jefe y ya les señaló que iban hacia el rumbo al Salamo, a La Cruz, a Jucorán.
Bueno, yo les informé que iban en movimiento, pero y ellos iban observando para donde estábamos nosotros, pues nosotros teníamos una altura muy importante. Entonces yo le dije a Nelson, mira, Nelson, le dije yo, mandame el Dragonok. Yo no sabía disparar con eso, pero no era co- cosa complicada, ¿va? Que lo podía hacer. Entonces cuando vimos unos soldados que se quedaron parados, empiezo a disparar yo tiro a tiro. Pues todos se aterraron en la zacatera y que ya no los vi. Como una media hora después, los veo que venían hacia mi costado oriente, donde yo estaba. Venían apartando zacate y entonces le digo yo al radista que estaba conmigo, mira, le digo decir a Nelson que el enemigo viene hacia donde nosotros, pero aquí por las lajitas, era otro lugar que le decían ahí las chichitas. Viene así a las lajitas donde estamos nosotros y que si podemos enfrentar con ellos, pues sí, dijo Nelson, espérenlos ahí. Entonces, pues estábamos así un poco bien arriba. Nosotros los dejamos llegar casi a unos 15 metros de distancia hacia abajo y rompimos el juego. Entonces otra unidad de fuerza regular que estaba ahí entró por la retaguardia de ellos y empezamos a hacer el combate. Ellos rapidito pidieron el apoyo, helicópteros aéreos. Llegó un roquetero y empezó a roquetear ahí. Bueno, nosotros le disparábamos también, va, con el Dragonok y también con los AK-47. Se hizo un deschongue ahí que el mismo roquetero empezó a roquetear para el lado donde estaban ellos, agarró fuego una zacatera ahí. Fue un combate toda la tarde, toda la tarde. Luego nosotros nos zafamos y nos fuimos hacia para el lado de Guadalupe. Ellos quedaron allí. Hasta el siguiente día vinieron los helicópteros a llevar los heridos y muertos que tuvieron ahí porque fue un desastre. Los agarramos casi a quemarropa. Entonces, yo no recuerdo si fue del Jucuarán. Bueno, los que son de las esta brigada se acuerdan de eso. Que el jefe de esa compañía dicen que salió perdido solo por el progreso. Y escuché yo decir a algunos soldados que había perdido el ojo, no sé, va. Pero la verdad es que también teníamos algunos combates allá. Así que aquí les dejo la historia, amigos y amigas, los que me ven de Estados Unidos, Canadá, Europa. Estamos en el restaurante El Cerrito, acá en la comunidad Segundo Monte, en Los Quebrachos. Saludos a los camaradas, a Billy, se acuerda de todo esto, Berna, Rutilio, se acuerdan de todos estos deschongues que tuvimos. Aquí les dejo y quiero saludar a un camarada de Jucuarán, Agustín Gómez, que es del mero Jucuarán de allá de cerca del Cerro del Moño. Saludos camaradas a todos los demás que me ven, a Richard, que también es del Progreso, a José también, a José también es del Progreso, saluditos y muchos combatientes más que me están viendo de cualquier parte del mundo. Saludos, aquí les dejo y voy a pasar las imágenes del restaurante. Así es que saluditos a todos amigos y amigas. Aquí les dejo la historia. No estoy contando la historia porque quiero vivir nuevamente, sino que porque hay que dejarla plasmada en estos medios. Y decirles pues a aquellos que me comentan a veces que nosotros no decimos las bajas, no, como no es que teníamos bajas, pero cuando no las teníamos, no podemos decir pues, porque habían combates que salíamos ilesos y también habían combates que teníamos problemas pues, y eso siempre nosotros lo decimos. Así es que no digamos que éramos Rambo, yo creo que lo que nos valía a nosotros que éramos más preparados tácticamente y técnicamente para combatir en el campo. Eso es lo que les quiero decir. Así que saludos a todos los amigos que me ven por este medio. Pues aquí estamos siempre llevando la historia. Saluditos.